Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Gracias por su compañía en esta mañana de miércoles 15 de octubre. Ojalá que usted encuentre de interés este programa. Nosotros estuvimos muy entusiasmados preparándolo porque hoy es un programa muy especial. A mí me gustaría iniciar recordando que en la antigüedad griega, entre los griegos, había dos virtudes sobresalientes, tres de hecho: el valor, claro, para defender a su ciudad, a la polis, pero también el respeto a los mayores, a los padres, y la gran virtud, la hospitalidad. La hospitalidad es una virtud griega. La falta a la hospitalidad podía producir problemas como la guerra de Troya. Imagínense que llega París, es invitado por Menelao y le brindan hospitalidad y aparte se lleva a la señora Helena, pues como que, bueno, pues esto es un ejemplo de la hospitalidad y la importancia que se le ha dado. También en el mundo hebreo, la hospitalidad es un punto importantísimo. En el mundo hebreo se hablaba de que había que recoger los frutos, pero dejar en algunos árboles algunos frutos para que los que llegaran de camino, para que el caminante pudiera tomar de ahí, sobrevivir de ahí, alimentarse. La hospitalidad. ¿Qué tan hospitalarios somos nosotros? Bueno, hoy ese es el tema. Hoy es el tema, la hospitalidad orientada a la migración. Doy la bienvenida esta mañana, empezando por los caballeros. Juan Carlos Núñez, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muy buenos días. Estoy muy contento de estar por aquí. Qué bueno. Nos acompaña Irene Córdoba. Irene, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sofía de la Peña ya está con nosotros. Sofía, hola, ¿cómo días. estás? Gracias por la invitación. Y Eneida Zúñer también nos acompaña. Después de un rato que no venía, Eneida, buenos días. Mil disculpas. Buenos días. Gracias, Yolanda. Pues empezaríamos por definir la hospitalidad. Creo que esto es un punto de partida, ponerlo sobre el mantel para hablar de la hospitalidad y de ahí derivar el tema que hoy ocupará nuestro tiempo. ¿Quién iniciamos? Juan Carlos. Hospitalidad. ¿Qué estamos entendiendo por hospitalidad? Pues, como tú decías, es una virtud que aparece en prácticamente todas las culturas, ¿sí?, desde la antigüedad. Y es darle la bienvenida al forastero, al extraño, abrir las puertas, ser generoso, ayudarlo en ese tránsito. Y hoy lo vemos todos los días con la gente que está pasando por nuestra ciudad, rumbo a Estados Unidos, principalmente gente de Centroamérica, pero también de México, y que eso nos pone otra vez en la disyuntiva de qué hacer con esa persona que viene por aquí. Y en lo que me ha tocado ver y escuchar, pues hay posturas muy diferentes y muy encontradas. Pero ya muy hablando. Encontradas, muy dilémicas, hay que decirlo. Y bueno, durante una época, hace muchos años, se hablaba de Guadalajara hospitalaria. Era una característica de nuestra ciudad. Ya no lo es, ¿eh? Ya no es, cuando menos, pues se ha perdido una gran parte de esta hospitalidad. Y vienen dilemas, además con fundamento algunos de ellos, hay que decirlo. ¿Cuál es la problemática actual, en tu opinión? Vamos a ver qué nos dice esta mañana Irene sobre la situación actual para partir de ahí. Irene Córdoba. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me parece, por lo menos en lo que se percibe en esta ciudad, que la situación que se ha dado, sobre todo en los, no sé, 1 año, 2 años, que es cada vez más evidente la presencia de migrantes centroamericanos y lamentablemente lo contrario a cualquier ejercicio de hospitalidad con ellos, ¿no? De alguna manera se les ha estigmatizado y incluso por autoridades públicas, autoridades estatales, y la gente los ve con mucho recelo, ¿no? Los ve con temor, los ve y los trata de esa manera. Por un lado, pero por otro lado, me parece que hay personas que sí los han abrazado y los han tratado, intentado de ayudar, de repente en este ánimo de decir, bueno, van en tránsito, no permanecen, al grado de que ahora me ha tocado ver muchos disfrazados de migrantes. No sé si les ha tocado. Ese es un problema, sí. Sí. Digo, eso me parece que habla un poco bien del resultado que han tenido los migrantes, del apoyo y la colaboración de la gente para ayudarlos en ese tránsito, ¿no? Y un poco mal de la ventajosidad de algunos. Claro, de los locales, ¿sí? Que me parece que esto lo único que hace es afectar directamente a los migrantes, ¿no? Es aumentar un poco más ese estigma que de por sí
ya se les está dando. ¿Qué nos dirías al respecto, Sofía, sobre la problemática de la migración en la ciudad? Pues sí, yo creo que sí vemos más, sí vemos, se ven más en las calles, pero creo que las investigaciones que hemos tenido, tanto desde el ITESO como otros académicos y también el propio informe de FM4, la organización civil que más institucionalmente, más sistemáticamente ha estado atendiendo, es que tenemos no solo migrantes centroamericanos en nuestro paso por la ciudad. Lo que estamos viendo en los cruces, en las esquinas, en las vías, son una diversidad de poblaciones en donde tenemos sí los centroamericanos que van, pero sí también mexicanos. Sí, hemos estado teniendo acercamientos y los estudios que estamos realizando nos dicen eso. Tenemos ya, no solo en Guadalajara parece que está expresando lo que en otros lados también se está dando, flujos mixtos en donde están personas deportadas. En la investigación que realizamos, cerca de la mitad son mexicanos y casi la mitad son deportados, tanto mexicanos como centroamericanos. Mexicanos en tránsito hacia... Que van de regreso, que estaban en Estados Unidos en la frontera o que ya tenían más de 5 años viviendo allá y que entonces están de regreso hacia sus lugares de origen o que ya en realidad son personas que igual ya tenían mucho tiempo allá y no saben bien a dónde regresar. Sí. Tenemos como toda esta población, sí también tenemos población en las vías en situación de calle, ¿sí? Sí. O sea, es un fenómeno de pobreza que está imbrincándose con el asunto de la migración, ¿no? En tránsito para arriba, pero también, o sea, de sur a norte, pero también de norte a sur, y también de mexicanos. Entonces, esto que estamos viendo es, digamos, las vías como un espacio, pues sí, se constituye como un espacio de vida para muchas poblaciones, ¿no? Sí. Y como que hay también ciertas representaciones que nos hablan de que el que está en las vías es un migrante centroamericano que va al norte. Y lo que está en las vías tenemos una diversidad más amplia. Y tenemos ahí prejuicios en relación con los que están en las vías, ¿no? Hay que decirlo además, decir en las vías reviste un fenómeno muy especial, es hasta romántico, es por momentos poético para quienes lo vemos a distancia, pero la situación es verdaderamente muy, muy fuerte. Vamos a pasar el micrófono a Eneida para que ahora nos dé su punto de vista. Eneida, por favor. Sí. Tú decías, Yolanda, que últimamente Guadalajara, que era considerada una ciudad hospitalaria, pues ya no lo es tanto. Y yo me quedé pensando que eso sucede en todo el territorio nacional, que eso no es exclusivo de Guadalajara. Uno va a aquellos pueblitos, esos pueblitos lejanos, pequeños, donde la gente era sumamente acogedora con el desconocido, porque no conocías necesariamente las personas de ahí y te recibían muy bien. Ahora te reciben con mucho recelo. Y el recelo puede ser por tantos problemas de narcotráfico, de violencia, etcétera, etcétera, pero también puede ser porque es una plaza tomada. Y entonces el que llega, porque también ves que están con radio haciendo llamadas, etcétera, que lo que dices es, pues ya quiero pasar rápido de este pueblo y irme a otro lado, porque es tremendo. Entonces, estamos hablando de nosotros cuando vamos a otros lugares que somos de aquí, que vamos a regresar a casa, etcétera. Ahora imagínate esta situación con estas personas, ya sea de nuestro país o de otros lugares que están en tránsito y que llegan y que son desconocidos y que no tienen defensa en contra de estos tremendos miedos, prejuicios, etcétera, que se han generado últimamente en nuestro país. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues ahí está planteado, digamos, resumido en lo que la radio, en lo que un programa como este lo permite, una situación que resumo, vemos cómo la hospitalidad es una exigencia de humanidad antes que nada, vemos cómo hay migrantes en nuestra ciudad en una diversidad enorme, no solamente mexicanos, sino centroamericanos y de otros países, vemos que hay flujos mixtos, resumo, y que esta migración se da en tránsito, otros que vienen de regreso, otros que vienen en situación de calle, y que básicamente entre la ciudadanía y también en ellos hay una situación de temor, recelo y desconfianza. Queda así resumida la primera parte de la problemática. Y bueno, le recuerdo que nuestro programa tiene teléfonos abiertos para usted, 3030-5350 y 3030-5385, para que nos llame y nos dé su punto de vista al respecto. ¿Cuál es su sentir en el momento en que es abordado usted va conduciendo o va caminando, en el momento en que es abordado por uno de estos muchachos que le solicita un poco de ayuda? ¿Cuál es su sentir inmediato?
Me parece importante que todos ustedes también participen y aporten sus comentarios en nuestro programa. ¿Por dónde seguiríamos, Juan Carlos? Bueno, creo que un aspecto muy importante, y tú lo señalabas, era la cuestión dilemática. Sí. Nosotros estamos haciendo un llamado a la hospitalidad, y es una campaña que ya nos contará Sofía, que está corriendo a lo largo de América Latina. Pero es cierto también lo que decía Eneida, la situación de violencia, las malas experiencias que nos hemos llevado a todos, nos ponen en esa situación dilemática. Por un lado podemos estar abiertos al otro con la disposición de ayudar, pero al mismo tiempo las experiencias nos dicen, no con los migrantes necesariamente, pero en general, que el tema de la violencia ha llegado a tal grado que hay la posibilidad y la tendencia también a encerrarnos. Sí. Y recordar también que el aumento de los migrantes en tránsito por nuestra ciudad tiene que ver justamente con la violencia que se ejercía por la ruta del Golfo, que era para ellos la más corta. Pero dados hechos tan terribles como el de San Fernando en Tamaulipas, ¿no?, donde fueron masacrados, donde los secuestran, los extorsionan, los usan como carne de cañón los narcotraficantes, pues ha hecho que también busquen otras vías. La violencia, estamos hablando de la violencia en este momento, cuando en repetidas ocasiones ha hablado en el panorama internacional de que está controlada, la realidad es otra, ¿no, Juan Carlos? Muy distinta. Muy distinta, y eso se vive, se sufre, se siente cotidianamente usted y yo. Vamos a ir a un corte en este momento. Le recuerdo nuestros teléfonos 3030-5350, 3030-5385, para que nos llame, nos dé su punto de vista, su experiencia, qué siente usted, cuál es su sentir al respecto y cuál es éticamente su imperativo. Vamos a un corte y volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Estamos hablando de la migración, de este fenómeno que tendría que funcionar a través de la hospitalidad, pero que desgraciadamente no es así. Vamos a pedirle en este momento a Sofía de la Peña que nos hable de esta campaña, en qué consiste y finalmente la intención final de nuestro programa. ¿Cuál debe ser nuestra actitud o cómo resolver esta situación? Vamos a pedirle a Sofía que nos hable al respecto. Adelante, Sofía. Bien, muchas gracias. Mira, la Compañía de Jesús, con sus distintas obras, tanto educativas como sociales, pastorales, ha estado tomando el tema de migración y refugio como una de sus prioridades de la congregación, dada la inminente necesidad de atender esta situación que viven los migrantes y los refugiados, sobre todo toda esta población pobre que está siendo, que se tiene que mover, que tiene que migrar forzadamente, porque también tienes otro tipo de migración, pero bueno, la que estamos abordando es esta, ¿no? Y sí, como lo platicábamos ahorita, sí se ha dado como una criminalización y una estigmatización del migrante. Y eso nos lleva, a trabajar por promover valores, cultura, una cultura de una hospitalidad, ¿no? Uh-huh. La hospitalidad, la inclusión ahorita es un desafío, ¿no? Sí. Ver la hospitalidad como una característica cultural profundamente humana. Estamos hablando de un contravalor ante una sociedad en donde es la sociedad cerrada y exclusivista, que sí tiene sus fundamentos también por lo que estamos platicando previamente de las condiciones de inseguridad y de violencia, ¿no? Entonces es apostar un poco a trabajar en esta línea, promover la cultura de la hospitalidad implica acciones que nos muevan el paradigma desde donde vamos viviendo de un bienestar individual y nos lleven a retomar aquellos valores societales que teníamos más de solidaridad, ¿no? Pero todo se relaciona a migraciones, seguridad nacional, ¿no? Hay que proteger fronteras, hay que hacer esto. Entonces, esas vinas nos van llevando a otra parte. Entonces, en América Latina estamos impulsando esta campaña para promover este valor, ¿no? Este valor que tiene que ver y que tiene que traducirse, sí en acciones individuales, pero sí también en política, ¿no? En normatividad. En normatividad, ¿no? Porque sí lo que vemos son muchas normativas antimigrantes, ¿no? Que están volteando ahí. Entonces, sí estamos caminando ahí en contribuir a la construcción de una ciudadanía inclusiva, hospitalaria, solidaria, y ahí entras a la discusión en términos de si el tema es que los migrantes hay una tendencia, que se asimilan a la cultura de llegada,
o que se integren. Y hablar de una integración es hablar de una actitud social recíproca en donde tú vas a defender que tengan derecho a tener derechos todas las personas que vienen de fuera a tu territorio, pero también implica el moverte tú, porque es una influencia recíproca, ¿sí? O sea, no viene una mano de obra solamente a trabajo, como sería, pues, ¿no? Vienen personas con todo su bagaje cultural, con toda su riqueza, su diversidad cultural, y entonces hablar de hospitalidad es sí tener esa capacidad para repensarnos, para reconocer la riqueza cultural que hay en otros y también defender sus derechos, ¿no? Esto implicaría también por parte de ellos, ya que es un encuentro obviamente recíproco, vendría el respeto al lugar al que llegas. O sea, es todo un fenómeno bastante complejo, ¿no? ¿Qué nos dices, Juan Carlos? Sí, bueno, recordar que nosotros también somos un país de migrantes. Sí. Yo creo que todas las personas que nos ven y nos escuchan, nosotros tenemos parientes y amigos que emigraron, y recordemos también los prejuicios que hay sobre nosotros en otros países, en el sentido de son flojos, también son delincuentes. Recordemos en muchas de las películas de Hollywood el típico mexicano que va con esos estereotipos, ¿no? Del delincuente, del narcotraficante, y que la mayor parte de la gente que está allá pues se fue buscando una mejor vida, opciones de trabajo, y vamos entonces estigmatizando también y construyendo ya prejuicios sobre la gente. Eso no quiere decir que todos los migrantes sean buenos. Ni todos son malos. Es una condición visión humana, ¿no? De la migración, ¿no? Claro. Así somos de la que los tendríamos humanos. que escapar, ¿no? O sea, y es un problema mucho más complejo. Mucho más complejo. Ahora, hay que pensar claramente que también existen migrantes que llegan con su patrimonio y que se instalan y siguen siendo migrantes, hay que decirlo. Pero ¿qué es lo que les abre las puertas? Poder y dinero. Entonces estamos en una lógica absolutamente incongruente. Sí, Naida. Sí, adelante con tu comentario. Sí, efectivamente. Hay muchos tipos de migrantes, pero podemos hablar de dos grandes grupos de migrantes. ¿Sí? Los migrantes bienvenidos, legales, incluso invitados. Yo te aseguro que ahorita que están saliendo los nuevos premios Nobel, muchos de ellos van a ser invitados a muchos países a dar clases en las mejores universidades. Es decir, no solo tenemos el migrante que está tratando de buscar una mejor manera de vida, sino el migrante que es invitado porque aporta un capital. El capital puede ser económico, pues es un inversionista, hay que abrirle las puertas. El capital puede ser simbólico, es un artista, es un deportista, es un premio Nobel, tiene algo que aportar al país, y así se le ve y como tal se le trata, y de hecho ni siquiera se habla de migrante en ese caso. En cambio, a veces reducimos el término solo a los que son ilegales, y entonces el término migrante adquiere una connotación despectiva, peyorativa, sin tomar en cuenta que todas las personas tenemos algo que aportar y tenemos algo que recibir. Es decir, el capital no se reduce a capitales económicos o a bienes que ya se construyeron antes. El capital lo puedes construir ahí mismo. Pensemos nosotros en todos estos españoles que llegaron en la época de Franco y que fueron bienvenidos y que aportaron muchísimo en muchos niveles, pero lo aportaron estando aquí, no fueron recibidos, o no todos necesariamente por el capital que ya tenían, sino eran bienvenidos ante la exclusión que estaban sufriendo y la persecución en su propio país. No fue una lógica de mercado, de a ver qué traen. Muchos de ellos llegaron con una mano adelante y otra atrás, como se dice, ¿no? Ciertamente. Sí, entonces todos los seres humanos podemos construir juntos. Y de hecho, el mundo, yo ayer estaba pensando en todo esto y dije, es que el mundo se ha formado por migraciones. Sí. Nuestro mundo está formado por migraciones. Lo que sucede es que muchas migraciones han sido violentas. En esas no pensamos. Muchas migraciones han sido a capa y espada, han sido por las armas, han sido para la explotación. Entonces, pero esas también son migraciones, son extranjeros que llegan y que se apoderan de manera violenta. Y dices, bueno, ahí no se puede hablar de hospitalidad porque ni siquiera se da la oportunidad de eso. O sea, el otro llega de manera violenta. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de aquellos que en sus propios países, por cuestiones estructurales, que en nuestro propio país, por cuestiones estructurales, no pueden salir adelante con un trabajo honesto. Aquí voy a compartir una experiencia. Yo fui migrante legal en Estados Unidos,
pero tuve que entrar a trabajar a una procesadora de pollo porque necesitábamos dinero y bueno, pues no se podía pagar la escuela. Y me tocó trabajar con una comunidad de salvadoreños, de mexicanos, había un Michoacán, un otomí que venía de Hidalgo, una coreana que hacía bola con nosotros. Y escuchas historias verdaderamente desgarradoras. Y una señora de Michoacán, doña Rosa, lo recuerdo, me decía, los americanos no se dan cuenta que nosotros aquí podemos hacer cualquier trabajo y lo hacemos bien, y se asombran de nuestra resistencia y nuestra capacidad, pero no se dan cuenta de que el trabajo de campo en México es terrible, entonces, y está mal pagado. O sea, no ganas bien, no ganas para sobrevivir ni para sostener a tu familia. Entonces venimos acá, trabajamos de obreros, queremos conservar nuestro trabajo, hacemos lo mejor posible porque tenemos un sueldo digno, porque este sueldo nos permite vivir nosotros y nuestras familias con dignidad, ¿sí? Y además tomamos los trabajos que el americano promedio no quiere. O sea, eso es otra cosa importante, el americano promedio ve con desprecio ese tipo de trabajos. Sí. Entonces, sí. No, lo que vengo escuchando es este asunto de la ilegalidad, ¿no? Y digo, por principio, ¿hasta dónde la mente humana llega a construir cosas tan artificiales, ¿no? Finalmente las fronteras son sumamente artificiales y a veces también se nos olvida un poquito de estos derechos que gozamos, ¿no? El derecho a la libertad de tránsito es uno de ellos y al final de cuentas estas etiquetas de la legalidad o la ilegalidad finalmente producen mucha vulnerabilidad. Sobre el asunto de si ellos llegan y vienen a incorporarse y tienen que también portarse en la medida del territorio que los acoge, el problema es que ellos están justamente en esta situación de vulnerabilidad extrema. El principio de vulnerabilidad implica entonces que estaríamos obligados a darles más, a ayudarlos más independientemente de la circunstancia en la que lleguen con sus cuestiones muy culturales y económicas, y entonces tener más posibilidad de ayudarlos, ¿no? FM4 pues es un esfuerzo individual o un esfuerzo colectivo, pero es un esfuerzo desde los particulares y no desde quienes deberían de estar buscando el apoyo hacia estos, ¿no? Mi esposo, que también tiene como mucho interés en este asunto de la migración, se encuentra, me platica hace unos días la historia de un señor que lo encuentra muy cerca del albergue de FM4 y le pregunta dónde está, porque le estaba platicando que escapa de la policía, el Instituto de Migración, que acaba de detener a 34, y él logra escapar. Dice, entre los 34 se llevan a mi primo, ¿no? Entonces yo digo, pobre hombre, porque finalmente el primo representaba una manera de seguridad, de respaldo, de red de apoyo, se queda sin ellos, se quedó sorprendido porque le pudo decir cómo llegar y cómo hacer, dice, es que ya estoy muy cansado, tengo varias horas y no doy con el lugar. Entonces ahí se entera de que puede hacer una llamada, digo, qué importante es un espacio para hacer una llamada y avisarle a la familia del primo, oye, búsquenlo, se lo llevaron, ese tipo de que parecen pequeños detalles, darles... Grandes detalles. Darles un lugar donde bañarse. Claro. Esos ejercicios de la hospitalidad son los que a mí me llaman la atención porque me parece que pueden permitir hacer más notorio el fenómeno y entonces llamar la atención de quienes tengan la responsabilidad de garantizarles sus derechos. Garantizarles sus derechos. Ahora, ¿de quién dependería inicialmente esto? Hay que subrayarlo. O sea, ¿en qué consiste el hecho de que las autoridades no hayan tomado cartas en el asunto de esta manera hospitalaria, antes que persecutiva, ¿no? Bueno, ahí está toda la presión también del gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano. El gobierno de Estados Unidos le interesa cerrar las fronteras y vemos cómo para los mismos mexicanos cada vez es más difícil cruzar la frontera. Las fotografías de hace años de cómo era la frontera en la zona de Tijuana, pues era una rejita que saltabas como en cualquier lugar del campo, y ahora es impresionante. La última vez que tuve la oportunidad de estar por ahí haciendo un reportaje, la imposibilidad aparente, porque luego la gente busca la manera si logra de todos cruzar, pero esa política del gobierno de Estados Unidos de cerrar fronteras es una presión también para el gobierno mexicano, que empieza también a hacer lo mismo.
y ha estado recrudeciendo en los últimos meses esa política con el tema especialmente del tren. Y bueno, recordar también el otro aspecto, que es el regreso, ya lo decía Sofía, de los mexicanos allá, de familias que en un día se rompen y los regresan, y ya no tienen arraigo tampoco acá, quedan separados, y creo que ese es un tema también que hay que considerar. Sofía. Sí, creo que tenemos ya cambios importantes en la movilidad humana, en las migraciones en México, y sí tiene que ver con esto, ¿no? Comentar, bueno, se me fue ahorita la idea, pero en Guadalajara sí hay, por ejemplo, toda una red de apoyo a migrantes, hablando en términos pues de la migración en tránsito de centroamericanos, sobre todo que van a Estados Unidos y que regresan. No solo es FM4, y ya están organizándose como una red. Uh-huh. Hay un albergue de la Parroquia del Refugio en Lomas del 4. Hay grupos de personas, de mujeres que de manera espontánea y voluntaria están ayudando a lo largo de las vías del tren. Si uno se acerca, hay múltiples, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es algo que también yo creo que vale la pena rescatar y decirlo, porque a veces nos vamos más por lo que nos falta, pero sí es en esta parte dilémica, sí reconocer que hay una especie de solidaridad y de acción en la solidaridad en Guadalajara, en la zona metropolitana, de diversas parroquias y gente de manera espontánea y organizada en sociedad civil que están trabajando en esta parte, ¿no? Eso es una buena noticia, es importante subrayarlo, sí, tienes razón. No solamente lo que nos falta, sino lo que sí estamos haciendo. Ajá, y que hay más de cerca de 62 albergues a lo largo del país que están dando todos estos apoyos. Lo que se está, pues sí, trabajando, ¿no? Y solicitando es, pues también la acción del gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí comentarlo que sí hay como toda esta parte. Y, perdón. Vamos a ir al corte, Sofía, y regresamos y vemos si existe ya un camino de cuestionamiento, o sea, un trabajo de involucración con el Estado, aunque tendría que partir de ellos, pero también la iniciativa privada debe convocar la acción gubernamental si es que no se da. Vamos a ir a un corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Bueno, hablábamos de la importancia de que el aspecto gubernamental, el gobierno, tome cartas en el asunto concretas, porque hasta la fecha existen dos grandes núcleos de apoyo, digamos, el grupo FM4, que está en Federalismo y Washington, y el segundo sería el del Refugio en... ¿cómo se llama esta colonia? La Parroquia del Refugio, Lomas del 4. Lomas del 4. La pregunta obligada es, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho en este diálogo con el gobierno para provocar esta iniciativa? ¿Qué nos dices al respecto, por favor, Sofía? Mira, se ha estado a nivel nacional, bueno, digamos que a nivel internacional también, mucho trabajo de incidencia desde las organizaciones de sociedad civil y de universidades también, en diálogo con el gobierno para poder integrar pues más el tema. Y sobre todo, bueno, ya se tiene una ley de migración, un programa especial de migración en el Plan Nacional de Desarrollo, y lo que se está constantemente demandando es el asunto de que se respeten los derechos humanos de las personas que queda sentado en la ley de migración. Uh-huh. Sí ha habido una reacción en los últimos meses, a partir de la crisis que se vino con los menores migrantes allá en la frontera, situación que de hecho cabe decir que se viene denunciando que estaba sucediendo desde hace más de año y medio. Tiempo. Sí, pero que toma un carisma pues de crisis, y entonces vienen las reacciones al bloqueo de las fronteras, y las reacciones del gobierno de Estados Unidos, y las reacciones que ahorita tenemos también por parte del gobierno de México en cerrar la frontera sur. Sí están disminuyendo los flujos, pero digamos, el contenerlo de esas maneras no va a solucionar el problema, y lo que se está dando es una radicalización y mayor violación a los derechos humanos, detenciones, etcétera. Claro. Entonces, eso es lo que está en constante diálogo con las autoridades para estar, pues bueno, exigiendo también, porque sí ha habido como una reacción más policial al tema. Justamente una de las personas que nos llama aquí, José Antonio, dice que él vive en la colonia del Salto y que hay un problema en la calle Washington, en la colonia del Fresno, nos dice, y señala que ahí la policía les estaba pegando a unos migrantes y que él
trató de poner orden y le dijo que porque le estaban pegando, que eso no se hacía. El oficial dice, me agredió a mí y me dijo que no me metiera en el asunto. Él comenta, la policía no es para eso, no es para pegarles. El gobierno se hace sordo y ciego a esta situación. Y la policía no tiene cultura, nos dice, no tiene absolutamente ninguna cultura hospitalaria, no está preparada. Ojalá el gobierno atienda y corrija estas situaciones. También la señora Gisela de Lomas del Seminario, ¿cómo identificar a un verdadero migrante? Dice, yo de pronto ayudé a una persona, al rato me enteré que venía de otra de los barrios de por ahí y que había grupos que estaban delinquiendo. ¿Cómo identificarlos? Gonzalo Nicino, yo creo que la migración se da en todo el mundo. Dice, los motivos son económicos, definitivamente, y es lamentable que esto suceda. Cuando transita uno se encuentra con posibles migrantes, y no solo uno, sino es un integrante de alguna manera de a veces de otros grupos, hasta de tratantes disfrazados. Dice, yo creo que un migrante real, pues hay que saberlo, uno no sabe y no sabe si ayudar o no. Ese es el meollo de su llamada. Lamentable, dice, esta situación. Viene, antes de que el programa vaya a terminar, creo que muchos de los radioescuchas se estarán preguntando justamente esto. ¿Cómo identificar a un migrante? ¿Cómo saber si lo ayudas o no? Y sobre todo, yo tengo la voluntad de ayudar. ¿De qué manera la puedo encauzar? Que eso sería una pregunta muy importante. Sofía, por favor. Bien, mira, nosotros mucho hemos trabajado en esa línea y a veces hasta resulta difícil, ¿no? O sea, realmente cuando estuvimos haciendo el trabajo de campo de esta investigación, en nuestra sistematización de datos dices, pues quién sabe, ¿sí? Porque sí ya empieza a haber como todo un manejo de información, hasta de modismos, hasta de qué decir, etcétera, que hasta uno duda, ¿no? Pero yo creo que ahí el tema, yo no me quedaría ahí, ¿no? O sea, si uno está viendo cierta situación, yo creo que sí valdría la pena resaltar que lo que vemos alrededor de las vías y de los cruceros, como diríamos a nombre de migrantes, sí tiene de base una condición de pobreza y de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, que si eso no es, que si me engañó o no me engañó, eso no es problema tuyo. Eso no es problema, sino más bien es decir, bueno, si yo tengo la voluntad de ayudar, a nivel de crucero, diríamos, como lo hemos dicho y se ha dicho otras instituciones, por ejemplo, ante los niños, ¿no? Pues procuremos más que dar un dinero, que no sabe si lo va a pagar al que lo regentea. Exactamente. Pues ya sabemos que para las personas que realmente van de paso, una botella de agua, un par de calcetines, ¿sí? Una gorra, una camiseta, un pantalón, puede ser elementos, una mochila, ¿no? Son elementos que le van a ayudar en su tránsito. Claro. ¿Sí? A nivel así más de especie, como bien señala Yolanda. Otra puede ser que pues tratemos de acercarnos como a las organizaciones en donde ya más o menos sí se tiene, ya sabemos, no más o menos, se tiene completamente institucionalizado un apoyo y que sabemos que nuestra ayuda va a ser de beneficio. Tendrá buen final, sí. Podemos organizar a nivel de nuestra familia, a nivel de nuestra colonia, de nuestro coto residencial, la recolecta de ropa, el conseguir artículos de aseo, jaboncitos, pasta de dientes, mochilas, ahora capas para la lluvia, pues sí vamos, ¿no? Impermeables. Como tal. Y pues la universidad, en el ITESO, en la UDG también, aquí en FM4, con esta red que bueno, les haremos llegar los datos de dónde pues podrían hacer llegar toda esta serie de creo que eso apoyos. Yo resumiría 3 puntos que se han dicho en este momento. Lo primero, si usted ve en general, no solo migrantes, en general, que una persona se acerca a pedirle en las calles, sin duda, sea cual sea la razón, está en una situación de pobreza. O sea, más o menos, pero está en una situación que si es, que si no es cierto, que si la receta, que si te engañó. Bueno, eso es asunto de su propia moral de la persona, pero si usted tiene voluntad de ayudar, por alguna razón está en esa situación tan indigna y tan difícil, ¿no? Para él, para la persona. Entonces, bueno, ahí no hay más. Segundo, acercarse a los lugares que ya sabemos que están trabajando y que saben perfectamente el destino de un apoyo, de una ayuda. Eso es FM4, el Templo del Refugio, en fin, hay lugares en los cuales uno puede perfectamente dirigirse. Y en tercer lugar, que no intervenga este mercantilismo del dinero, sino en especie. Entonces aquí tenemos 3 elementos que nos pueden ayudar en ese dilema de puedo dar, no doy, es, no es.
finalmente usted se hace cargo de usted mismo, de sí mismo, y no de si me engañaron o no, ese no va usted a poderlo controlar jamás. Eso de a mí no me engaña nadie, no es cierto, a todos nos engañan todos. Vaya. Sí, Neida. Un caso emblemático en todo esto, pues es el caso de las patronas en Veracruz, si no me equivoco. Sí. Ellas ven pasar el tren con los migrantes y se dan cuenta de la situación en la que van, y son personas humildes que no se ponen a preguntar yo qué puedo hacer, pues yo no puedo hacer nada, yo cómo voy a solucionar. Simplemente dijeron, una de ellas dice, es que yo vi a Cristo crucificado. O sea, cuando los vi a Cristo crucificado. Y entonces dijo, tengo que hacer algo. Y empezaron a preparar comida, se organizaron las señoras y empezaron a preparar cosas elementales, poner agua en una bolsa bien cerrada, agua de tomar, poner lo que podían darles de comer, exacto, lo que podían darles de comer y aventarse, porque prácticamente se los aventaban al tren, y se fue haciendo una organización cada vez más grande y reconocida, en la que personas humildes que no se complicaron mucho de podré, no podré, pero no voy a aliviar la situación, eso no sirve de nada. No racionalizar tanto. No racionalizar tanto, exacto, simplemente es, tengo que ayudar. ¿Cómo? Pues como puedo, y busco el modo. Sí, y aquí hay 3 opciones muy claras, 3 sugerencias muy claras que hemos dicho. Sí, Juan Carlos. Sí, hay un video muy bonito que recomiendo que lo puedan ver en internet, es muy fácil de encontrar, El tren de las moscas, donde narran la experiencia de estas señoras. Y hay un punto que me parece clave en lo que estamos discutiendo, que es que ellas reciben una carta de un migrante que les dice, yo les agradezco porque no me preguntaron quién era, ni si era bueno, si era malo, a qué iba, de dónde, simplemente en un acto de humanidad me ayudaron a transitar por aquí. Esto me encanta que lo hayas dicho, Juan Carlos, porque cuando uno da, el dar realmente no es por merecimientos, A nosotros nos dieron la vida y no porque la merezcamos. Somos amados y no porque necesariamente lo merezcamos. Vaya, la gratuidad en la vida es una distinción humana, es una exigencia humana también. Vamos a ir al corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Gracias, María del Pilar Rivera, que nos llama, que felicita el programa, igual que Silvia Partida, que la migración dice en torno al área del santuario. La señora Hernández, mientras los funcionarios no trabajen en atender el fenómeno, seguir el problema, y mientras la ciudadanía no exijamos la participación oficial normativa, que es lo que le toca al gobierno, pues tampoco se va a resolver. ¿Qué nos dices de esto, Sofía? La participación del gobierno en esta problemática normativa. Que se tiene que estar trabajando como en estas dos partes, ¿verdad? Para atender el tema. Sí, a nivel local se ha estado en diálogo para estar viendo cuáles son las necesidades y lo que se tendría que estar haciendo. La exigencia sí para no criminalizar, no estigmatizar y sí generar atención desde política pública. La reflexión respecto a si se requiere o no algún albergue, lo que vemos es que el flujo ciertamente no ha aumentado, los datos de varios años reflejan que no ha aumentado, que se está atorando, decimos, ¿no? Están tardando más en irse. En el 2010, en un diagnóstico que hicimos, se reflejaba que tardaban como 48 horas, ahora sí están tardando más. ¿Por qué? Porque el viaje tarda más, porque tiene más riesgos, porque la frontera está más bloqueada, porque entonces la familia está tardando más en poder enviar recursos o no, porque los asaltos los dejan sin ellos. Entonces, sí tenemos, por eso lo vemos más. ¿Sí? Siempre está la pregunta, ¿es que está aumentando? Si pudiésemos decir que no está así significativamente, no, pero sí se nos está complicando cada vez más. Entonces, en ese sentido, ¿se requiere un albergue? Pues quienes están diciendo ya hay un albergue que se tiene, lo que se requiere también, se ha trabajado en la capacitación en diálogos está con las policías municipales para capacitar sobre la ley, se han tenido varios talleres sobre ley de migración, justamente esta semana se tiene otro, en fin, para estar abordando este tema, y a nivel de sociedad civil también es informar, es sensibilizarse y es conocer cómo puede uno apoyar. Entonces es trabajar en estas dos líneas. Pues. Victoria Vázquez Chafino está preguntando, quiere una opinión de ustedes en relación con este asunto de la violencia y específicamente el caso de los 43 jóvenes. Pues terrible la violencia en sí misma y doblemente terrible cuando es perpetrada por agentes del Estado. Sí. Y peor aún
cuando había antecedentes y había información de quién era el presidente municipal, cuáles eran sus vínculos, había ya asesinatos previos, todo en la impunidad. Terrible. La impunidad, además ya cínicamente presentada, ¿no? Esa es una situación, sí, terrible, no hay otro adjetivo. Dolorosa. ¿Alguien más quiere decir? No sé si quisieras comentar algo. Pues es que siempre va a quedar esta sensación de que pareciera que son situaciones anecdóticas que pasan en seres casi de fantasía, ¿no? Es como que nos estamos acostumbrando a una situación de la cual no deberíamos de acostumbrarnos y que puede repercutir tarde que temprano en circunstancias más estas ya de por sí graves, no se me ocurre un escenario peor y pareciera que no pasa nada. Ese no pasa nada es el que me tiene más asustada, es el que deberíamos de preocuparnos todos por decir, bueno, tiene que pasar algo, o sea, no así fuera una, ¿no? Ayer escuché un argumento terrible de una señora diciendo, es que son delincuentes, ¿quién los va a extrañar? Hijo, mano, aunque fueran delincuentes, me parece que no hay suficientes razones para aceptar. Nada justifica. Nada. Ni siquiera un golpe, ¿no? Y en este caso nos enteramos porque fueron 43, claro, de un jalón, digamos. Pero ¿cuántos casos similares ocurren todos los días? Y basta con estigmatizarlos de que en algo andarían, eran maleantes para que... ¿Y cómo es posible llegar a este tipo de reflexiones? Sofía, sí, adelante, y luego Neida. Digo, yo lo reflexionaría también un poco de cómo, ante, por ejemplo, los que están regresando, también a veces encontramos en las comunidades que dices, algo has de haber hecho, por eso te han de haber deportado. Fíjate, ¿no? Entonces sí, es muy, muy preocupante el asunto de que ante estos hechos, de esta violencia extrema que estamos viviendo, que solamente salen a la luz cuando son, así como en los de San Fernando, que fueron 72, estos que fueron 42, y entonces sí se hace nota. Pero ¿cuántos en el día a día, de uno a uno, claro, está viviéndose esta situación? Entonces es extrema. Sí, es doloroso y vergonzoso. Y bueno, Eneida, tienes la palabra. Sí, la etiqueta resulta algo muy cómodo para evitarnos enfrentar el problema. Sí. Es decir, se etiquetó, pero estamos hablando... Pensemos nosotros en la situación de los migrantes, estamos hablando de nuestros propios estudiantes, de nuestros propios ciudadanos ante las autoridades. Ahora imaginémonos la situación de vulnerabilidad en la que está un migrante que no tiene modo, que no tiene familia, que no tiene cercana por lo menos, de defenderse ante esto. Su situación de vulnerabilidad es muchísimo mayor. Y esta invitación a la hospitalidad la tenemos que trabajar desde abajo, desde la sociedad civil, y luego demandarlo, o simultáneamente demandarlo hacia arriba. Y el hecho de que los derechos no solo se reconozcan en el papel, sino que efectivamente se puedan ejercer en la realidad y haya condiciones reales que permitan el ejercicio de estos derechos. De otra manera serán habitantes fantasmas de los discursos políticos. Y hasta ahí. Sofía, tenemos en puerta un encuentro. Sí, pues por favor, invitarles el próximo 3 y 4 de noviembre aquí en el ITESO. Tendremos un coloquio académico sobre hospitalidad con migrantes y refugiados, a partir de la campaña que a nivel Latinoamérica estamos desarrollando. Vamos a tener personas participando de todo el mundo. Vienen los responsables del trabajo en migración de la Compañía de Jesús en África, en Europa, en Asia, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Tenemos presentaciones básicas, fuertemente, de lo que es el corredor de migraciones que nos compete más, que es Estados Unidos, México y Centroamérica. Tendremos más de 20 y tantos ponentes de Centroamérica, de Estados Unidos y de México. Estamos organizando en función de decir, bueno, ¿cuáles son los contextos de hostilidad que actualmente estamos viviendo en esta región y cuáles son también estos proyectos y estas iniciativas de hospitalidad que están vigentes y que están operando? Viene, como por lo que señalabas, Norma Romero nos va a acompañar de las patronas, el padre Pedro Pantoja, vienen estudiantes activistas de Estados Unidos, los Dreamers, ¿sí? Los migrantes que están pugnando por sus derechos universitarios, vienen también otra persona de Mujeres Unidas en California que están luchando también por sus derechos como trabajadoras domésticas, de Centroamérica también, proyectos de frontera norte-sur. Entonces, bueno, invitarles, vamos a estar ahí en el ITESO, 3 y 4 de noviembre, la entrada es libre, gratuita. 3 y 4 de noviembre en el Pedro Arrupe. Va a ser en el Auditorio M del ITESO.
Pues empezamos a las 9 y terminamos a las 7. ¿Todo el día? Todo el día, los 2 días. Tendremos también un panel de cómo desde la creación artística y el periodismo se aborda el tema de hospitalidad y migración, y una obra una danza que se llama La Bestia, Historias que Migran, de Ana Paula Oruñuela, también invitados. Está muy buena, ¿eh? La señora Figueroa sí, nos dice que en el Templo del Sagrario también el padre organiza paquetes y organizan y se llevan a las personas. Miguel Valencia Alcaraz, buen programa, nos dice, bueno, pues estamos en los últimos 5 minutos del programa. Me gustaría que lo aprovecharan nuestros compañeros, amigos, colaboradores hoy. Vamos a empezar con Irene Córdoba, que nos dé su conclusión o su invitación, su exhortación para cerrar nuestro programa. Irene. Pues yo me quedo con esa historia que me platicó mi esposo, ¿no? Y a veces en especie uno también puede dar información, y creo que eso puede ser suficientemente valioso más allá de una moneda, ¿no? Y hay que informarnos dónde están los albergues y hay que orientar a los migrantes cuando lo requieran. Me parece que esa también sería una colaboración importante. Y yo digo que independientemente de la reacción de la policía, hay que notificar los abusos de poder, siempre. Notificar los abusos de poder. Juan Carlos, por favor. Todos hemos sido forasteros alguna vez, pensar cómo nos trataron, cómo nos hubiera gustado que nos trataran, qué nos gustó, qué no nos gustó. Y aún si no hemos viajado, tú lo decías, y con esto termino y subrayo algo que aparece en la campaña, es si estamos en este mundo, es porque alguien nos acogió. Así tenemos también nosotros que acoger a los demás. Muchas gracias. Sofía de la Peña, por favor. Bien, pues sí, solamente decir que las migraciones es parte de la condición de las sociedades y de la historia humana, que la situación en que se están dando de mayor vulnerabilidad es por aquello que tenemos que atenderlo, y que sí, igual que Juan Carlos, todos llevamos un migrante dentro. ¿Cómo quisiéramos que nos trataran y cómo los tratamos? No temer al otro, acoger siempre será muchísimo más enriquecedor y más humano. Eneida Zúñiga, por favor. Sí, la hospitalidad es una virtud y pareciera que se están dando condiciones sociales que nos hacen verla como lo contrario. Se estigmatiza, bueno, en Estados Unidos es ilegal que tú ayudes a un migrante y puedes ser denunciado por esto. Entonces se está estigmatizando lo que es un don y que no requiere nada más que tu buena disposición de ayudar en la medida de tus posibilidades. Evitar que se estigmatice lo que es un don. Pues así llegamos al final de este programa. Yo confío en que algo de lo que aquí comentamos, que conversamos con usted, le resulte inspirador, le resulte motivador. Quisiera subrayar que, bueno, si existe la voluntad de dar y de ayudar, no se pregunte demasiado qué va a hacer, si es, si no es, si lo que yo di tiene buen destino. Si usted tiene voluntad de dar y de apoyar, hágalo y no lo posponga más. Es importante también, como ya lo hemos dicho, ubicar los centros en los cuales se especializan en ese tipo de ayudas, se canalizan las ayudas, se concentran, vaya, y esto es muy importante. Está el centro de FM4 y el centro del refugio también. Y posteriormente, Sofía nos permitirá dar una lista de los 62 centros que hay para subirlo a la página y para recordarlo aquí. Y finalmente tratar de que esa ayuda sea de preferencia en especie, porque esto hace a un lado la malignidad del dinero en todo caso, y sabemos, bueno, que hay a veces formas de vida captando dinero. Entonces, dar en especie es una gran ayuda, como ya lo ha dicho muy bien Sofía, un par de calcetines, una gorra, una mochila, un impermeable, una chamarra, qué sé yo, en la medida de las posibilidades, para poder hacernos cargo de un fenómeno que sí nos atañe a usted, a mí y a todos. No es, bueno, es que yo no sé eso, que lo arregla alguien más. Creo que si no lo hacemos nosotros, hay que construir hermandad, construir encuentro. Y eso lo podemos hacer, usted y yo y todos nosotros. Estamos prácticamente al final del programa. Quiero agradecer a cada uno de nuestros compañeros, Juan Carlos Núñez, Sofía de la Peña, Irene Córdoba y Eneida Zúñiga, que hoy pues han estado con nosotros para hablarnos de ello. Y recordarles que 3 y 4 de noviembre será este encuentro, y todo un simposio, digámoslo así, todo el día, para hablar de todas las vertientes, las aristas, algunas filosas, sí, que tiene este problema. Y simplemente cerramos recordando que la exigencia desde nosotros, la ciudadanía, puede provocar acciones gubernamentales positivas. Por hoy
esto ha sido todo. Muchas gracias por su compañía y le esperamos mañana con temas en torno al cine. Hasta entonces, que tenga muy buenos días. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.